Hola, muy buenos días. Bienvenidos al webinar Sigamos por cómo potenciar talentos. Le agradecemos mucho a EY, socio nuestro, que siempre aporta con tantos buenos temas y ahora con uno tan contingente. Así que estamos muy contentos también de la participación de todos ustedes. Vemos que hay mucho interés por participar, muchos inscritos. Queremos contarles que en Camchal estamos trabajando en temas que pueden aportar a la contingencia, así que cualquier sugerencia también de parte de nuestros socios en cuanto a temas a profundizar, nos pueden escribir para poder organizar algo similar a esto. Y contarles también de un landing nuevo que tenemos, donde queremos hacer una acción colaborativa en que todos los socios puedan apoyarse entre ellos para salir de esta crisis lo mejor posible. Pueden comunicarse conmigo si quieren hacer alguna oferta, alguna sugerencia, si quieren ofrecer algún servicio sin costo, en fin, ojalá hayan recibido el mail, lo vean y puedan apoyar, porque estamos claros que con la colaboración de todos va a ser posible y si no, no vamos a poder salir de esto. Bueno, quiero dejarlos ahora entonces con Pablo Arnuncio, que es socio de consultoría en transformación de EY. Muchas gracias. Muchas gracias, Marlene, y muchas gracias a todos los participantes por conectaros a este webinar. Voy a partir la presentación presentándome. Bueno, mi nombre es Pablo Arnuncio, llevo 20 años en consultoría, de los cuales he pasado pues, los 12 primeros en España y los últimos 8 últimos en Chile, ¿no? De estos 8 últimos, bueno, he estado los 3 últimos ya como socio en la compañía EY. He pasado por alguna compañía de consultoría anteriormente. Mi background y los tipos de proyectos que suelo hacer junto con mi equipo están relacionados, bueno, con temas de excelencia operacional, temas de estrategia comercial, de clientes, obviamente todo lo relacionado con lo digital y cada vez más está involucrado en cualquier tipo de proyecto toda la mirada digital y cuál es el impacto de este tipo de iniciativas. Y por último, otro de los temas en los que estamos trabajando cada vez más es cómo movilizar estos cambios, estas transformaciones, cómo hacer estos cambios culturales que permiten a las empresas trabajar de una manera diferente, ¿no? Desde el punto de vista de industria, pues he pasado también por muchas industrias. Dentro de Chile soy el líder dentro de EY de la industria de telecomunicaciones. Aparte, pues bueno, mis equipos también están trabajando fuertemente en salud, en retail y consumer products y consumo masivo. También en minería y también pues cada vez más en sector público. Y también comentarles, bueno, pues que aparte de la labor dentro del mundo de la consultoría, pues compatibilizo con las clases, con la docencia, ¿no? Donde estoy dando clases en el máster de Management Science en la Universidad Adolfo Ibáñez. Para mí el objetivo de esta reunión es darles nuestra visión del trabajo del futuro. Y esta visión del trabajo del futuro rápidamente impactada o ampliamente impactada por esta disrupción que se ha dado en los últimos meses y que ha hecho que muchas empresas tengan que cambiar de un día para otro prácticamente. Por tanto, consideramos que el trabajo del futuro se ha adelantado a hoy. La agenda que vamos a tener básicamente es, bueno, pues eso, una primera introducción como hemos hecho. A partir de ahí tendremos la charla y después lo que sí me gustaría sería dedicarle unos minutos, 15, 20 minutos a preguntas, a conversar con todos ustedes, ¿no? Algunas instrucciones, bueno, principalmente la idea es que las posibles preguntas que puedan surgir, en vez de irlas haciendo durante la presentación, irlas escribiendo a través del botón de Q&A que tienen en la parte inferior de la pantalla. Bueno, en realidad a mí me sale en la parte superior, o sea que, pero bueno, en la parte inferior o superior, ahí, y bueno, irlas escribiendo y al final pues iremos contestándolas, ¿de acuerdo? Y sin más, vamos a empezar con un vídeo para lanzar la charla.
The greatest unsolved mystery in science is about you. It's about what it means to be human. Humans are extraordinary. How do we go about unleashing this part of us that we know is there? After studying the research from top academics across the fields of psychology, sociology, anthropology, and neuroscience, we've recognized 4 key traits that make us extraordinary humans. Collective cooperation. Our employees are so enthusiastic about the business that they're helping us come up with new ideas on how we can be more efficient. Trust around authentic communication. Take care of the employee, and that employee is going to take care of the business. When you talk to Jim face to face, it's not bull, it's what I really feel. Happier workers means more satisfied customers, better profitability. What's not to like about that? Imagination. We can flip this switch and see the canvas in a new way. We can create the solutions and the methods by which all of this is possible. Ideas come together and combine and recombine and produce new ideas. And finally, it's resilience. People making something from nothing at all and doing more with less are par for the course. Resilience in the face of adversity. Again, a unique and extraordinary human characteristic. If you consider the history of industrial revolutions, and you go back to the shoemaker, the cobbler, they were directly connected with the product that they were making. But over time, the jobs became more repetitive, more robotic, and less human. What we've done in the last half of the 20th century is turn too many people into machines. Today, technology is only becoming more advanced, but we also have an equal opportunity to flip the script. I have to admit I'm an optimist. AI has an opportunity to actually make life better in so many different ways. We're trying to get our human workforce away from tedious, repetitive jobs that a collaborative robot could do. I did not know what this company did when I started here. 6 years later, here I am actually telling machines what to do. We can use technology not only to be more effective in our work, but more importantly, to be happier in our work, to feel more fulfilled in our work. That's what Unleashing's about. If you don't use the brain power of everybody, they're going to go someplace where they do. Our job is to basically unleash the horsepower we have. If you're focused on the customer, the employee, the community, and your profits, that's the best way to create the biggest bottom line. Corporations and brands realize there's something about doing good, using technology to help people, and that's actually good for business. We have the training program for 1.3 million associates that helps them deal with changes in the workforce. We can make a meaningful difference in the lives of many people and then help support them as they build meaningful lives of their own. At the end of the day, what is the future of work about? Is it about more robots? Or is it about more extraordinary human beings? We're betting on the human beings. Bueno, vídeo que yo considero muy interesante, donde se resaltan 4 rasgos que nos hacen a los humanos extraordinarios. Salen 4 conceptos que van a salir varias veces durante la charla y que cada vez, y que en estos días cada vez nos estamos escuchando más, estamos escuchando constantemente. Está por un lado el tema de la colaboración, la comunicación, la imaginación y todo lo que tiene que ver con la innovación. Y, por supuesto, como no, el gran concepto de las últimas semanas, que es la resiliencia. Pero vamos a ver un poco más sobre cuál es el impacto, cuál es el nuevo trabajo, qué tipo de personas nos vamos a encontrar en los próximos tiempos o en lo que considerábamos que iban a ser los próximos tiempos y nos encontramos que va a ser ahora mismo. Tenemos que más de 83 millones de personas nacerán este año. Y ellos ya nacerán en lo que es una economía digital, en un mundo totalmente digital. Pero vamos a hacernos algunas preguntas. ¿Sabías que el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos
estima que el estudiante hoy tendrá entre 10 y 14 empleos cuando tenga 38 años. Muchos de los que estamos conectados tenemos 38, algo más, algo menos. Desde luego, yo creo que la mayoría no hemos pasado casi seguro por 10 y 14 empleos. Y esto es algo que cada vez va a ser más habitual. También tendremos que uno de cada 4 trabajadores ha estado en la misma compañía en menos de un año. Y que uno de 2 ha estado en la misma compañía en menos de 5 años. Lo que tenemos es un cambio totalmente radical en la forma de comportarnos, en la forma de relacionarnos con el mercado laboral. Además, en las compañías en las que trabajamos nos encontramos con personas de 4 generaciones que están conviviendo simultáneamente. Y esto implica una complejidad muy importante a la hora de comunicarnos entre nosotros, a la hora de relacionarnos, a la hora de motivarnos. Tenemos, por ejemplo, a las personas más tradicionales que están acostumbrados a que se les escriba un email o que se escriba incluso una carta si nos vamos a la persona a las personas más antiguas. Al boomer, ¿no?, que está acostumbrado a estar colgado todo el día al teléfono. La generación X, donde pues el mail todo iba por el mail, estábamos acostumbrados a recibir millones de emails y cualquier comunicación venía por el mail. Y últimamente, pues la generación millennial, que ya el mail prácticamente ni lo mira y está probado que los emails o un bajo porcentaje de los emails son abiertos y ahora todo el relacionamiento viene por el WhatsApp, viene por Instagram, viene por otro tipo de aplicaciones y de medios. Esto ahora mismo está conviviendo en nuestras mismas empresas y estamos teniendo que hacer cambios para adaptarnos a esta convivencia. Adicionalmente, nos encontramos que las redes sociales están siendo cada vez más relevantes y muchos más en los adolescentes que todavía no han entrado en el mercado laboral. Entonces, tenemos que en un estudio que se hizo recientemente, teníamos que un 53% de los participantes de un estudio mencionaban que las redes sociales habían cambiado sus comportamientos. Y también que un 51% dijeron o declararon que habían sido de una manera negativa. Es decir, habían hecho que fuesen más individualistas, que se relacionasen menos, que compartiesen menos con amigos, con familiares, etc. Entonces, tenemos que las redes sociales son buenas, cada vez tienen más impacto, más relevancia, pero que tienen que ser utilizadas de una manera positiva. Por otro lado, tenemos que las principales fuentes de estrés laboral vienen derivadas, por ejemplo, de una sobrecarga de información por correo electrónico, por la necesidad de estar continuamente conectados, de que tu jefe te pueda llamar o escribir en cualquier momento y tener la necesidad de tener que contestarle. Y esto, como decía, genera mucho estrés y se ha probado que genera mucho estrés. Sin embargo, o derivado de esto, también nos encontramos que somos prácticamente incapaces de dormir sin el teléfono móvil al alcance de nuestra mano. Se ha generado una dependencia, una necesidad de estar conectado. Y esto al final tiene una parte buena, lógicamente, pero puede tener una parte mala si no se orienta de la manera adecuada. Tenemos también el tema de las relaciones, incluso de las relaciones de pareja, ¿no? Tenemos que las redes sociales han hecho que se generen muchos matrimonios en el mundo, ¿no? 1 de cada 6 matrimonios en Estados Unidos se conoció el año pasado en un sitio online. Sin embargo, también tenemos la parte negativa de esto, que es que 1 de cada 7 divorcios ha venido derivada de las redes sociales, por diferentes motivos. Por tanto, vemos que hay muchos motivos por los cuales las redes sociales aportan cosas muy positivas, pero por otro lado, si son orientadas de una manera no tan positiva, pueden traer un efecto adverso.
Y por último, la tecnología, ¿no? La tecnología claramente nos aporta conectividad, nos aporta eficiencia y velocidad. Esto no lo discute nadie ahora ni en los últimos tiempos. La productividad, predictibilidad y cada vez más con toda la parte de modelos predictivos, etcétera. Y mejora la colaboración y la toma de decisiones. Obviamente la tecnología es súper positiva. Pero ¿qué crea también? Como comentábamos antes, crea aislamiento, crea distracciones, crea ansiedad, crea sobretrabajo. Por tanto, parece que queda claro que hay muchas cosas buenas en todo lo que es la digitalización, el incremento de la tecnología en nuestras vidas, las redes sociales, etcétera, pero también hay una parte que si no se orienta de una manera positiva puede llevarnos a una situación no deseada. Pero entonces, ¿cuál es el futuro del trabajo? ¿Qué es lo que debemos de tomar bueno? ¿Qué es lo que debemos de considerar para no caer en posibles problemas? ¿Qué es lo que tenemos por delante? Al final, esto va a ser una especie de Black Mirror. Y desde luego, yo tengo una teoría, que es que muchas veces la realidad supera la ficción. O sea, hace esta presentación, o la principal parte, la mayor parte de esta presentación estaba hecha antes de cualquier situación del COVID-19, pero claramente la situación que se ha dado, digamos que ha superado cualquier expectativa, cualquier predicción, y estamos ahora moviéndonos para adaptarnos a esta situación tan compleja, ¿no? Y como a muchos de nosotros nos ha llegado, bueno, entre otros millones de memes y de temas por el celular, claramente, o una posible lectura que podemos tener es que la transformación digital, ese término tan manoseado que tenemos, ha llegado a nuestras compañías no impulsado por ningún gran programa de transformación, ni por un CEO supervisionario, ni por un CTO que haya podido traer la mayor tecnología, sino que en muchas compañías lo que le ha traído es esta situación del COVID-19, ¿no? Es algo que nos enviaban o que nos ha llegado en plan gracioso, pero yo creo que tiene mucho de cierto, ¿no? Entonces, todo este cambio a muchos nos ha hecho acelerar y hacer que se adelante hoy este cambio. ¿Pero qué entienden nuestros trabajadores por la transformación digital? En una encuesta que se hizo, ¿no?, por Cadem, salió, y aparte, bueno, aparte de la encuesta, es algo que percibimos en el día a día, ¿no? Hay con muchas interpretaciones de lo que es transformación digital. Para muchos es puramente las redes sociales, para otros son plataformas digitales, para otros son, bueno, temas de inteligencia artificial. Bueno, hay muchos conceptos. No todos ellos están claros para todo el mundo, pero está claro que la transformación digital es algo que se viene y que hay que abordar. Esta transformación digital tiene algunos impactos positivos y algunos negativos. Parece claro, o todo el mundo está bastante de acuerdo, que va a tener impactos positivos en lo referente a la eficiencia, o tenemos, bueno, veis aquí que otra encuesta o esta misma encuesta, ¿no?, en el que, bueno, pues la gente piensa que su trabajo se va a realizar de una manera más sencilla o va a tener la posibilidad de enfocarse en tareas de mayor valor. Pero, por ejemplo, si nos vamos a la parte de arriba, a la parte de abajo, donde vemos la parte más negativa, pues vemos que hay una parte importante de la población que piensa, pues, que va a impactar negativamente en su sueldo, o que, por ejemplo, va a haber un impacto negativo en la creación de empleos. Esto, bueno, es una discusión amplia con la cual, bueno, la visión, por lo menos por mi parte, es que esto no va a ser así. O sea, ya ha habido muchas transformaciones a lo largo de la historia y al final el empleo siempre ha ido creciendo, y lo que sí que es necesario es que todos nos transformemos. Pero este no es el foco de la presentación de hoy, ¿no? El foco de la presentación de hoy es cómo va a ser el trabajo del futuro y cómo vamos a poder navegar de una manera mejor en todos estos cambios, entre todos estos cambios que se están viviendo. Y esto
es lo que nos encontramos, y esto que comentábamos antes del impacto negativo en el empleo es algo que estamos viviendo en el día a día, ¿no? en la realidad nacional, ¿no? Entonces vemos que, bueno, pues que hubo una discusión importante entre Walmart y el sindicato por temas de transformación digital y por iniciativas que se lanzaron en torno a la robotización. También han salido noticias de que algunos de los principales bancos del país van a cerrar algún número relevante de sucursales, y esto, si se mira lo que ha pasado en otros países, por ejemplo España, pues es algo que claramente ha sucedido, ¿no? y ha tenido un impacto relevante en la transformación del mercado laboral de la banca. Tenemos también otro tipo de situaciones como, bueno, pues como por ejemplo que hay noticias que surgen y que generan, digamos, miedo en la población, como que, bueno, pues esta noticia que aparece aquí de que más de 1 millón de empleos están con alto riesgo de automatización en Chile. También, pues que el 34% de los chilenos teme perder su empleo por causa de automatización. Entonces, claramente hay una incertidumbre y un miedo que yo creo que las empresas lo que tienen que hacer es, gracias a la comunicación y a ir transformando y a ir, digamos, evolucionando los puestos de las posiciones de las personas con capacitación y con información, hay que ir manejando toda esta incertidumbre. Y de repente, ¿qué nos encontramos? Pues bueno, nos encontramos que ahora abrimos cualquier periódico de papel o digital y nos encontramos cifras súper alarmantes, tanto en Chile como en el resto del mundo, de caída de la economía, de posibles pérdidas de empleos en cortísimo plazo y de una crisis potente que se viene. Nosotros, en parte, hemos sido el problema. Hemos sido parte del problema cuando hemos ido creando condiciones que considerábamos humanas en la forma de trabajar y nos llenábamos de papeles y hacíamos procesos o pasábamos años ejecutando procesos sin pensarnos cuál era el valor añadido de las actividades que estábamos haciendo, sin buscar la mejora continua, sin buscar cómo mejorar, cómo evolucionar. Entonces, nos hemos encontrado, ha habido una época o una fase en la mayoría de las empresas en las cuales ha habido mucha gente acomodada en su forma de trabajar y con mucha resistencia para cambiar, para buscar formas diferentes de trabajar, ¿no? Pero de la misma manera, también somos la solución. Nosotros tenemos en nuestra mano, cada uno de nosotros, o sea, desde los líderes de las empresas a cada uno desde su puesto de trabajo, la posibilidad de ir evolucionando, de ir capacitándose, de ir aprendiendo, de ir buscando mejoras. Y todo esto con un toque de optimismo o intentando ser lo más optimista posible, porque lógicamente hay situaciones, bueno, pues que nos llevan a una situación compleja y que el optimismo no siempre es posible, ¿no? Pero sí que creemos que es importante mirar todo esto con amplitud de miras, con optimismo y buscando la parte buena de los cambios. Entonces, nos hacemos la pregunta, ¿cuál es el futuro del trabajo? Hay cosas que escuchamos, ¿no? y que en el día a día estamos continuamente, digamos, escuchando, investigando, leyendo, continuamente salen papers, por supuesto, de temas de social media, de inteligencia, de intelligent automation, de analytics, temas de blockchain, inteligencia artificial, Internet of Things, temas de cloud. Entonces, todo esto son los conceptos que escuchamos, que poco a poco vamos incorporando a nuestras vidas y que al final son las organizaciones las que utilizan las tecnologías para impulsar una experiencia integrada para sus clientes y sus empleados. Es decir, todo este cambio o ninguna de estas tecnologías nos va a traer el cambio. No son el objetivo final del cambio de esta nueva forma de trabajar. Lo que nos van a permitir todas estas tecnologías es acercar o mejorar la experiencia que las empresas trasladan a sus clientes y la experiencia que los trabajadores tienen dentro de sus empresas, ¿no? Y de esta manera mejorar o acercar cada vez más a las empresas
y a los productos que ofrecen a los clientes y, por supuesto, mejorar, digamos, el compromiso de los clientes, de los empleados, también de los clientes, con las empresas. Este es el verdadero factor y el verdadero valor de la transformación digital. No implementar más tecnología, no tener tecnología por tener tecnología, sino al final estar cada vez más cercanos a los clientes y más cercanos a los empleados. Y para ello, siempre con las personas en el centro, tenemos que desarrollar la innovación, y la innovación es un eje clave dentro de la transformación digital, y permitir a las empresas y permitir a los empleados que propongan cambios, que sean innovadores, y mirar dentro de la empresa y mirar fuera de la empresa qué es lo que se está moviendo en el mundo, conectarnos con los ecosistemas para traer ideas y poder implementar cosas novedosas, pero insisto, también mirando a nuestros empleados que tienen muchísimas ideas que proponer para implementar mejoras y para implementar temas disruptivos en nuestras empresas. Lógicamente, la parte de la data. La data claramente es una fuente de información y de conocimiento que hasta ahora ha sido muy poco utilizada y que cada vez más las empresas son conscientes y nosotros somos conscientes que se le puede sacar un mayor provecho. Cada vez más las empresas están tomando esta data, analizándola, tomando decisiones en base a esta data y haciéndola parte de su día a día para la toma de decisiones y para la gestión. Lógicamente, también hay que mirar a la competencia y sabernos diferenciar, ¿no? A partir de ahí, todas estas palancas de innovación, de cercanía con los clientes, son claramente diferenciadores con la competencia. En relación con esto está el valor que nosotros aportamos, que aportamos a nuestros clientes, que aportamos a nuestros empleados. Claramente, la transformación digital tiene que estar alineada o totalmente alineada con lo que es el valor que estamos generando y el valor que estamos buscando como compañía. Y, por supuesto, el rol imprescindible de los clientes. Pero si nos fijamos, cada una de estas dimensiones que hemos hablado está íntimamente relacionada con las personas. Las personas son el eje articulador de todos estos conceptos. Como así, David Rogers lo indica en su libro The Digital Transformation Playbook, que aconsejo a todo el mundo leer. La verdad, muy interesante. Entonces, ligado con esto, podemos asegurar dos cosas. Una, que las tecnologías no son disruptivas, son las personas las que sí que lo son, y esto hay que tenerlo muy, muy claro. Que las tecnologías no son innovadoras, son las personas las que sí que lo son. Por tanto, las tecnologías son muy importantes, pero mucho más importantes son las personas para sacar provecho de estas tecnologías. Y por tanto, una estrategia digital es en definitiva una estrategia de personas, no una estrategia, no un roadmap tecnológico o una estrategia de tecnología, es de personas. Y hay 4 factores que consideramos imprescindibles a la hora de asegurar que la cultura facilita o impulsa la transformación digital. Una es el propósito, otra es el liderazgo, otra es el entorno de trabajo y, por último, es la experiencia del empleado. Estos 4 conceptos, insisto, todo esto estaba escrito, esta presentación, la mayor parte estaba escrita o estaba preparada antes de todo el tema del coronavirus. Pero revisándola me he dado cuenta que claramente está totalmente alineado con la situación que se está dando ahora. Y si consideramos estos 4 factores, si estos 4 factores los potenciamos, claramente vamos a ser mucho más exitosos a la hora de gestionar esta situación tan compleja que se está dando. Desde el punto de vista del propósito, claramente, y haciendo también relacionándolo con lo que comentábamos inicialmente de cómo eran las personas antes y cómo son las personas ahora, lo que nos encontramos en nuestras organizaciones es que
el propósito es lo que verdaderamente moviliza a las personas a desarrollar un cambio, a estar motivados con el trabajo, a mejorar el desempeño. Es algo que se ha comprobado y que al final no es tan importante cómo hacer las cosas, qué estrategia implementar, qué procesos implementar, ya pueden ser los mejores, si no tenemos muy claro el por qué lo hacemos, ¿no? Por tanto, cualquier tipo de transformación, cualquier tipo de cambio, cualquier tipo de elemento nuevo que queramos introducir en la vida de nuestros empleados, tiene que llevar detrás un propósito. Y si tenemos claro el propósito de la compañía, de los empleados, de nosotros mismos, va a ser mucho más fácil que implementemos cualquier cambio si sabemos conectarlo con este propósito. Esto es algo que cada vez tenemos más claro, que cada vez lo estamos implementando en más empresas. Es algo que antes o hace un par de años, 3, sonaba un poco a pájaros y flores, digamos, pero es algo que cada vez los líderes de nuestro país y las compañías que estamos viendo fuera de Chile, vemos que cada vez lo tienen más claro y cada vez están mucho más conscientes de que es necesario motivar a las personas, a los empleados, en base al propósito. Ya no lo es todo una carrera explosiva dentro de una empresa, ya no lo es todo un sueldo, un salario súper diferencial. Ahora la gente mira mucho más qué cosas moviliza esta empresa, cómo cuida a sus empleados, cómo trata qué tipo de proveedores tiene, cómo es de sostenible. Son cosas que están mucho más conectadas con el propósito y que verdaderamente movilizan los cambios. Segundo es el liderazgo. Clarísimamente, el tipo de liderazgo que se necesita para la transformación digital es muy diferente al tipo de liderazgo al cual estábamos acostumbrados hace 5, hace 10, hace 15 años, ¿vale? Y esto muchísimo más importante todavía en esta situación en la que nos encontramos ahora, en la cual estamos teniendo que teletrabajar muchas compañías que hasta ahora no estaban acostumbrados. Entonces, por ejemplo, hay aspectos clave y aquí he señalado algunos, como por ejemplo aceptar la diversidad. O sea, claramente hay una necesidad cada vez más relevante y más impactante por aceptar la diversidad. Como decíamos, cada vez es más importante este tema. Tenemos que estar culturalmente conectados y esto es cada vez más importante también en una situación en la cual estamos por necesidad o tendemos a estar muy desconectados. Por tanto, es necesario que la cultura, la forma de trabajar, la consigamos, digamos, conectar entre todas las personas que trabajan dentro de nuestros equipos. Y, por supuesto, el liderazgo virtual, ahora más que nunca. O sea, ahora tenemos equipos totalmente descentralizados, totalmente autónomos. Ahora profundizaremos un poco más en este tema, pero desde luego este tipo de liderazgo basado en el propósito y cada vez menos controlador, dando más autonomía y dando más cancha a los empleados, es el liderazgo que va a tener éxito en una situación, en lo que se viene en general y en la situación actual en lo particular. Ahora daremos un poco más de detalle en esta parte. Por último, el entorno de trabajo. ¿Qué determina el estado de salud? Pues tenemos que hay un 30% de factores sobre los que no podemos hacer nada, como es la parte genética, como es la parte del acceso médico, que tienen una relevancia importante en nuestro estado de salud, pero hay un 70% de aspectos sobre los que sí que podemos hacer cosas, ¿no? Como pueden ser temas de estar bien físicamente, estar conectados socialmente, el estilo de vida, el estilo de comportamiento. Sobre todo eso nosotros podemos actuar y sobre esto también podemos hacer desde nuestras empresas que nuestros empleados puedan tener un mejor estado de salud, facilitando lo que son, bueno, pues el acceso a una mejor
a una mejor forma física, a una facilidad para tener mayor conexión social, a un estilo de vida más saludable y a unos comportamientos más saludables y menos, digamos, que impacten más negativamente en el estado de salud. Y por último, el entorno de trabajo. Y vuelve a ser otro concepto absolutamente clave porque nuestro entorno de trabajo ha cambiado de un día para otro de manera totalmente radical. Entonces, desde el punto de vista del tipo de cómo la empresa se adapta a las necesidades de cada uno de los empleados, donde vemos que el 56% de los empleados se quedaría en una empresa que empatice con sus necesidades, ¿no? Desde el punto de vista de formas más colaborativas de relación, desde el punto de vista de buscar el teletrabajo. O sea, esto claramente ha cambiado, ¿no? O sea, algo que antes se buscaba como un nice to have, con algo que sería bueno tener o que las personas valorarían, ahora es algo que claramente se ha impuesto por la fuerza. Y yo creo que es una oportunidad muy buena para que una vez que se liberen todas las restricciones, seamos mucho más abiertos a la hora de flexibilizar el entorno laboral y de permitir, bueno, una forma de trabajo mucho más flexible. Hemos visto que se puede hacer, hemos visto que estamos funcionando mejor o peor, pero estamos funcionando, y hemos visto, y me gustaría también desligarlo a lo mejor de esta situación específica del coronavirus, pero hemos visto y hemos tenido ejemplos muy, muy concretos. Hemos visto, yo tengo un ejemplo cercano que es la empresa Telefónica en Chile, donde por motivo de la contingencia anterior, la contingencia de octubre-noviembre, pues prácticamente de un día para otro tuvieron que pasar también a teletrabajar y la verdad, pues bueno, se sufrió, o lo que nos transmitían nuestros contactos allí es que algo se sufrió, pero para mí fue un ejemplo de cómo de un día para otro pudieron adaptarse a esto. Por tanto, en nuestro caso nos ha sucedido algo muy parecido a la mayoría de las personas en Chile y creo que es una buena forma de aprovechar este cambio que se ha implementado tan rápidamente para dejarlo ya implementado en nuestras empresas. Me estoy comiendo el tiempo de las preguntas, pero sí me gustaría dedicarle una última parte de esta presentación para dar algunas recomendaciones, consejos o prácticas que creo que podrían ayudar o que pueden ayudar a trabajar de esta nueva manera, ¿vale? Y muchas de ellas están basadas en los principios de la agilidad. Nosotros pensamos que la agilidad nos va a ayudar mucho en este cambio. Desde hace ya varios años llevamos implementando en nuestros proyectos metodologías ágiles, prácticas ágiles. Hay muchas cosas que nos han aportado muchísimo desde el punto de vista de mejorar la colaboración, de mejorar el control, de mejorar los resultados de los proyectos, y claramente nosotros pensamos, y de hecho lo estamos implementando en EY en muchos de nuestros proyectos, que hay algunas prácticas ágiles que nos pueden ayudar muchísimo en este camino. Entonces yo creo, también por dar algo, porque cada uno de los asistentes a la charla puedan llevarse algo concreto, me gustaría que también se pudieran llevar estas recetas, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría partir recordando cuáles son los principios de la agilidad. Son 12 y bueno, y he destacado 4 que yo creo que están muy relacionados. Yo creo que la mayoría de ellos están relacionados con la situación actual, pero me voy a parar en 4, como es la satisfacción del cliente entregando un valor continuo. Es necesario estar pensando siempre en el valor que estamos entregando en cada una de las actividades que generamos, y esto implica que nosotros mismos tengamos la necesidad de generar mejora continua en nuestra forma de trabajar. También en la parte de entregables frecuentes y de corto plazo. Claramente el control de nuestros equipos pues, ha disminuido o tiende a disminuir con esta situación de no estar viéndoles en el día a día. Por tanto, es importante tener una cadencia continua de entregables, de
de generar resultados de manera rápida para mostrar, para incrementar la motivación y para impedir que la persona que no está tan acostumbrada a trabajar, digamos, remotamente o a trabajar, a autogestionarse, pues que esté de alguna manera más, no me gusta decir controlada, porque no es control, pero sí que gestionar de una mejor manera su trabajo. También me gustaría resaltar el principio de fomentar la comunicación cara a cara entre las personas. Claramente, cara a cara es muy difícil, pero sí que hemos visto que todas las herramientas colaborativas y el Zoom, el Teams, etcétera, hemos tenido, digamos, una gestión del cambio express y hemos empezado a utilizarla, y al final muchas veces a mí me ha pasado que estoy teniendo la posibilidad de tener conversaciones en ocasiones más directas con algunos colaboradores, dado que, bueno, pues que no hay interrupciones, no hay problema, se puede tener una relación y una conversación bien directa. Por tanto, la comunicación clave. Lo comentamos al principio, lo comentamos ahora y lo vamos a comentar en el cierre. Y por último, potenciar equipos autogestionados. O sea, es imposible, por un lado hay que establecer algunos hitos de control, pero por otro lado es imposible estar encima de los equipos al 100%. Por tanto, hay que potenciar la autonomía, hay que dar autonomía, hay que dar responsabilidad y ir soltando cuerda, porque efectivamente esto al final nos va a traer muy buenos resultados siempre y cuando esta autonomía se sepa gestionar bien. Entonces, dentro de los 12 principios de agilidad, la mayoría, en mi opinión, aplican muy directamente a la situación actual y a lo que va a ser el futuro del trabajo. Destaco estos 4. Algunas prácticas ágiles que facilitan la coordinación de equipos trabajando en remoto. Aquí son como 6 ejemplos de prácticas que nosotros estamos implementando cada vez más y que nos ayudan, ¿vale? Por un lado, la organización por sprints, que es una organización de actividades para un espacio de tiempo con unos objetivos claros y con un alcance muy claro, ¿no? Aquí, bueno, pues dependiendo del tipo de trabajo, dependiendo del proyecto en el que se está trabajando, puede variar la duración de los sprints, pero una buena forma de trabajar de esta manera, de empezar a trabajar, puede ser a lo mejor estableciendo una serie de actividades o de tareas semanales, ir haciendo un seguimiento del avance y de los resultados al final de la semana. Para hacer el seguimiento de este avance, recomiendo mucho lo que es la implementación de los daily meetings, ¿no? Son reuniones cortas, muy cortas, que se hacen diariamente, donde los miembros de un equipo hacen una revisión rápida de qué es lo que han hecho durante el día, qué es lo que van a hacer durante el día siguiente y qué posibles problemas se han encontrado para desbloquearlos, ¿no? Entonces es algo muy rápido, pero que permite tener al equipo comunicado, coordinado y las actividades de un sprint o de un proyecto que vayan siguiendo el avance planificado. Luego, muy importante también el análisis retrospectivo. O sea, aquí claramente nos encontramos todo y esto aplica totalmente a la situación en la que nos encontramos. Hay muchísima incertidumbre, las cosas cambian día a día prácticamente y es muy importante para cada paso que damos decir, oye, hemos llegado al resultado esperado, no hemos llegado, ¿qué podemos cambiar? ¿Qué práctica podemos implementar nueva? ¿Qué podemos hacer para mejorar más? Desde luego, o sea, nadie tiene la receta perfecta para saber cuál es la mejor forma de trabajar, cuál es la mejor forma de coordinarse, cuál es el modelo ideal de trabajo. Por tanto, es muy importante ir generando resultados e ir mirando hacia atrás, viendo qué hemos hecho bien y qué hemos hecho mal para irlo modificando. Y relacionado con esto, me paso al 4, que es la mentalidad adaptativa. O sea, tenemos que estar súper abiertos a adaptarnos a cambios. O sea, aquí, claramente, el que va a tener éxito es el que sea más flexible. La flexibilidad es totalmente imprescindible. Otra herramienta que permitiría, implementar algunas de estas prácticas, como es el tablero Kanban, ¿no? O sea, tener una visión clara de actividades y cómo van avanzando durante el periodo de tiempo. Bueno,
Ahora veremos algún ejemplo de cómo se puede implementar esta herramienta. Y por último, bueno, me gustaría también poner mucha relevancia en la transparencia, o sea, la transparencia en la comunicación, en la forma de relacionarnos con los equipos, en la forma de tener un liderazgo en base a ejemplo, ¿no? A la forma en que nos comportamos. Creo que esto es clave, o sea, el liderazgo toma una relevancia súper importante en esta situación y, por tanto, la transparencia es totalmente clave. O sea, la incertidumbre, que ya de por sí hay mucha incertidumbre, no puede ser alimentada por todos nosotros o por los dirigentes o por los ejecutivos con una falta de transparencia. Entonces, las ventajas, y voy muy rápido porque quiero dedicarle unos minutos a preguntas: el trabajo colaborativo, una visión común, el desarrollo efectivo, capacidad de respuesta y, por último, mitigación de riesgos. Al final, aquí lo que estamos haciendo es mitigar muchos riesgos que se van generando. La tecnología, y estoy cerrando ya casi, la tecnología, hay un montón de herramientas que nos permiten mejorar la comunicación, gestionar mejor nuestras actividades, colaborar mejor, monitorear nuestros proyectos y compartir información. Al final, estos 5 elementos son claves en el teletrabajo, en la nueva forma de trabajar. Y la tecnología, y hay tecnologías súper sencillas, súper accesibles, que nos facilitan cada uno de estos 5 temas. Y algunos ejemplos que tenemos aquí, como son, bueno, pues para la comunicación, el Zoom, el Teams, etcétera, información compartida, el SharePoint, WeTransfer, el Trello para hacer para la gestión de actividades, y el Planner también, el Project y el Power BI para monitoreo de proyectos, colaboración simultánea donde podemos, digamos, trabajar en un mismo panel desde ubicaciones diferentes a través del Mural o de Whiteboard. Entonces, bueno, y muchas otras, tampoco estos son ejemplos, hay muchas otras. Y algunas reflexiones finales, pero básicamente es muy rápidamente poner de nuevo la importancia en las personas. O sea, ningún cambio, ninguna estrategia va a tener éxito si no ponemos nuestro foco en las personas. Ninguna tecnología va a ayudarnos o nos va a servir de nada, por muy atómica que sea, si no ponemos el foco en las personas y si no nos volvemos más humanos. El trabajo del futuro se trata de conectarse y de liberar nuestro potencial. Y por último, tenemos que aprovechar, en mi opinión, esta situación en la que estamos para evolucionar y para dar un salto adelante en la forma de trabajar y en la forma de conectarnos con nuestros equipos, con nuestros clientes y con todo el mundo. Y a partir de ahora, bueno, pues vamos a dedicar unos minutos a las preguntas. Como os decía antes, por favor, utilizad el botón de Q&A y a partir de ahí, pues bueno, intentaré contestar alguna de ellas. O todas, si puede ser. Es posible la colaboración cuando existe altísima rotación laboral. Es posible la comunicación que pasó de la riqueza del lenguaje a emoticonos, claro. Haciendo uso de innovación que no hacemos nosotros, sino que nos llega de grandes corporaciones en tiempos de nula residencia, porque la gente no resiste ni siquiera a quedarse en la casa. Bueno, bueno, voy a leerla, ¿vale? Es posible la colaboración cuando existe altísima rotación laboral. Es posible la comunicación que pasó de la riqueza del lenguaje a los emoticonos, haciendo uso de innovación que no hacemos nosotros, sino que nos llega de grandes corporaciones en tiempos de nula resiliencia, porque la gente no resiste ni siquiera a quedarse en casa. Bueno, la verdad, muchos conceptos y habría para hablar, yo creo, más de una hora, ¿no?, sobre todos estos puntos. Yo creo, y sobre el primero de los puntos, sobre si es posible la colaboración considerando la altísima rotación, la verdad, yo creo que yo intentaría darle la vuelta y también lo enfoco desde el punto de vista en el cual nosotros estamos abordando desde EY este tema de la rotación, ¿no? Nosotros, al final, lo que estamos haciendo es potenciar la colaboración al máximo o intentar potenciar todos estos conceptos que hemos ido mencionando durante la presentación para
abordar de esta manera o de esta manera intentar retener en la mayor medida posible a nuestros empleados. Entonces, efectivamente, una altísima rotación y todo esto que hemos comentado al principio de cambios habituales en los puestos de trabajo, pues puede dificultar la colaboración, pero también es verdad que el mindset, la mentalidad con la que llegan las personas es mucho más colaborativa o mucho más abierta a la colaboración. Entonces yo creo que al final hay que buscar un equilibrio. Por un lado, intentar ser o potenciar estas estrategias o estas prácticas colaborativas para mejorar la satisfacción de nuestros empleados y mejorar la colaboración. Por otro lado, intentar adaptarnos y desde luego no es fácil. Moviéndome a la segunda parte, que es sobre la comunicación. Claramente, comunicación, pues para nosotros, o sea, yo creo que también esto es, y yo reconozco que toda la parte del tema de los emoticonos, los GIFs, todo esto, o sea, pues no soy ni el más avanzado ni muchísimo menos, y de hecho, bueno, pues la gente de mi equipo se ríe mucho de mí con estos temas, o sea, no soy el que más, o sea, puedo llegar a estar bastante alineado con la idea de que toda esta nueva forma de comunicación puede impactar negativamente a la comunicación tradicional, donde había mucha más riqueza de lenguaje, digamos, entendíamos que podía ser mucho más, tener muchos más matices, mucha más riqueza, digamos, ¿no? Pero también es verdad que efectivamente la gente ha cambiado, o sea, a lo mejor si le vamos con un párrafo de 5 líneas donde estamos expresando una idea súper claramente y con muchísima, digamos, con muchísimo detalle, expresando exactamente lo que queremos transmitir, a lo mejor ninguna de las personas de nuestro equipo, de las personas más jóvenes, nadie se lo lee. Sin embargo, lo que tú quieres expresar, a lo mejor, aunque no sea al 100%, pues lo representa un emoticono. O sea, yo creo que tenemos que cambiar nuestra mentalidad o adaptar nuestra mentalidad a la de la gente que viene y claramente, o sea, la paciencia que tienen ellos es mucho menor y al final si lo que queremos es llegar a ellos, motivarles, aprovechar toda su fuerza y todas sus cosas buenas, que son muchas, tenemos que intentar adaptar nuestra forma de llegar a ellos. Y lo mismo yo creo que sucede con la innovación, claramente, o sea, yo creo que y el tema de la resiliencia, o sea, claramente es un desafío grandísimo el que tenemos. Efectivamente, no tenemos, o sea, claramente una parte importante de la juventud o de la sociedad no está acostumbrado a sacrificarse, a pasarlo mal, a adaptarse, o sea, tienen la vida pues muy fácil y por tanto, pues efectivamente, tener mucha resiliencia, tener digamos, la fuerza como para mirar la parte positiva de los problemas y cambiar, pues eso probablemente en generaciones anteriores estábamos más acostumbrados. Pero, por ejemplo, si miramos también desde otro punto de vista, pues tenemos también pues, miles de emprendedores que claramente pues tienen una vida súper compleja, donde están teniendo que ser hiper resilientes, mucho más que una persona que ha estado 20 años en la misma empresa, que por mucho que nos creamos, pues al final nos acabamos acomodando. Entonces yo creo que también desde el punto de vista de la resiliencia hay mucho que podemos aprender y muchos ejemplos en el día a día y en las nuevas generaciones. Yo ahí pondría el ejemplo claro de los emprendedores. O sea, para mí muchos de ellos son un ejemplo de caerse, volver a levantarse y bueno, en realidad yo creo que se pueden buscar puntos positivos. Otra pregunta que tengo por aquí. Mira, ¿cuáles son las características principales de los CEO y de los ejecutivos más importantes de las corporaciones que conozcas y que tengan gran eficiencia en este formato de trabajo? Para mí, lo primero, no hay una receta perfecta porque todavía, o sea, no llevamos 10 años trabajando de esta manera, ¿no? Pero yo creo que son varios temas clave. O sea, para mí la clave es que es imposible
estar en el detalle de todo. O sea, hay que delegar y tener mucha confianza en los equipos. O sea, dejar que los equipos sean autónomos. Sí que establecer una rutina de seguimiento y de control ya... O sea, no me gusta la palabra control, pero al final algo de control tiene que haber. Entonces, una dinámica de seguimiento y de reporte periódica, continua y eficiente. Entonces, esto es clave, ¿no? Clave para poder dar responsabilidad, clave para poder delegar, pero clave también para no perder el control. Por otro lado, creo que también es clave el foco en los resultados, no tanto mirar en tareas específicas o preocuparse por cómo se están haciendo las cosas, sino en el resultado final. Entonces, al final esto hace que los equipos se busquen la vida, entre comillas, para llegar a los objetivos buscados. Ahora no tenemos control de si las personas están sentadas delante del escritorio 8 horas al día o 10 horas al día o 5 horas, en realidad no sabemos lo que están haciendo. Por tanto, hay que enfocarse en los objetivos y que se vayan cumpliendo. Y por último, yo creo que otra característica súper importante es la comunicación. La comunicación ligada a la transparencia. Y para mí transparencia no quiere decir contar todo, o sea, contar más de lo que hay que contar. Para mí la transparencia está ligada con ser coherente, por un lado, o sea, no cometer incoherencias y ser sincero en todo lo que se dice. Hay cosas que claramente no se pueden decir porque muchas veces no se saben o no, son decisiones que no están tomadas. Y yo creo que estas cosas se pueden decir a los empleados y los empleados las entienden. Lo que no entienden es que se les digan mentiras. Entonces, yo creo que la transparencia, la comunicación, la capacidad de delegar, la capacidad de dar cancha, yo creo que son algunas de las características de los CEOs que más éxito están teniendo en esta forma de trabajar. Y claramente no son fáciles, ¿eh? O sea, un poco yéndome a la parte negativa, yo creo que hay muchos CEOs que todavía no están preparados para trabajar de esta manera. Yo me encuentro ejemplos de altos ejecutivos que necesitan saber el detalle exactamente de todo lo que hace cada una de las personas de su equipo y claramente esos no van a tener éxito, en mi opinión. Vale. Otra, tú ves muchas personas jóvenes teniendo muchas rotaciones porque no están preparadas para vender a la persona o es porque la empresa no se ha diseñado bien con las herramientas de la persona. Mira, aquí la pregunta es ¿a qué se debe, no? ¿O cuál es el motivo de tanta rotación, ¿no? Si es que la persona si la persona no se adapta a las empresas, resumiendo un poco, o reparafraseando la pregunta, o si las empresas no han sabido implementar nuevas herramientas y hacer que la persona talentosa se quede, ¿no? A trabajar. Para mí es mucho más la segunda que la primera, es decir, lógicamente la forma de pensar y la forma de actuar de los empleados ha cambiado, pero por eso mismo, y tienden a cambiarse mucho más de empresa, pero por eso mismo las empresas tenemos que adaptarnos y ser mucho más flexibles. Entonces, yo, en mi experiencia, y aquí hablo de mi experiencia, y tampoco, o sea, quiero decir, y puedo hablar de lo que ha pasado, de cosas que estamos implementando en los 3-4 últimos años. Para mí, cuando hemos sido capaces de hacer el cambio, de escuchar mucho a nuestros empleados, de qué es lo que necesitan, de qué es lo que a ellos les generaría motivación para seguir trabajando, a la hora de escuchar esto y cuando hemos implementado estas cosas, nuestra rotación ha disminuido de manera súper relevante. Entonces, yo creo que las empresas, tienen mucho que hacer en la parte de retención. Creo que se puede hacer muchísimo. Así que, sinceramente, yo creo que ahí podemos hacer mucho. Alguna queda... Bueno, estamos en la hora. Voy a mirar rápidamente las dos últimas preguntas. Queda alguna más. Lo siento, me voy a quedar con ellas y, bueno, si hay posibilidad de contestároslas a continuación o por email, yo os las contestaré. Uno de los
Claro, reconversión laboral, otro aspecto clave. La verdad, esto no da para contestar en un minuto. Claramente, la reconversión laboral es lo que va a permitir que efectivamente no se pierdan todos estos miles de puestos de trabajo que algunos mencionan que la automatización va a traer. Entonces, clave la reconversión laboral. Hay muchas iniciativas que se están lanzando en este sentido de capacitación, principalmente de capacitación, de adaptación de las posiciones, bueno, muchos temas que se están haciendo y creo que, bueno, que esto daría casi para otra sesión específica. Vale. Y luego, bueno, claramente, efectivamente, o sea, malas interpretaciones, toda la parte de utilización de los chats, claramente, o sea, hay que y yo creo que es algo que todos estamos aprendiendo, ¿no? O sea, por ejemplo, hay chats de trabajo donde algunos son mucho más, digamos, mucho menos formales, mucho más informales que otros, y hay gente que incluso no se lo toma bien. Aquí mi experiencia es que hay que irse adaptando, ¿no? O sea, al principio, pues las personas tienen que escuchar un poco, ver qué tipo de relación hay dentro o sea, qué tipo de lenguaje se usa en cada uno de los chats, si es más serio, si es menos serio, si es con clientes, si es sin clientes. Entonces, al final, yo creo que todos no creo que haya una receta para esto, creo que todos estamos aprendiendo y creo que, bueno, estamos dando un primer paso en un camino que se nos viene por delante y que va a ser una nueva forma de trabajar. Por tanto, yo creo que todos tenemos que ir aprendiendo. Bueno, y con esto, muchísimas gracias. Me he dejado algunas preguntas por contestar, pero estamos ya fuera de tiempo. Bueno, les agradezco muchísimo la participación. Yo, la verdad, me he sentido súper cómodo. Espero que haya sido de interés para todos ustedes. Y bueno, aquí está mi contacto por si necesitan profundizar en cualquier tema, envíenme un email. Yo encantado de contestarles, de hablar, de intercambiar impresiones. La verdad, este es un tema que me apasiona, es un tema en el que cada vez estamos trabajando más para nuestros clientes y para nosotros mismos. O sea que, bueno, encantado de hablar con ustedes, de discutir y tener todas las conversaciones que hagan falta. Así que muchísimas gracias y nada más. Muchas gracias. Gracias a ti, Pablo. Buen día para todos.